Imagina una ciudad donde los gobernantes exhibían con total impiedad cuerpos empalados en sus murallas como si fueran trofeos, un verdadero símbolo de su poder absoluto y cruel. En esa metrópoli, las mujeres eran forzadas a participar en Minnasen, rituales en templos que, si tuvieras la oportunidad de escuchar, probablemente harían que tu sangre se congelara. Una ciudad que, en su perversidad, llevó las prácticas de tortura a un nivel tan extremo que se convirtieron en legendarias en todo el mundo antiguo. Estamos hablando de Nínive, una ciudad donde sacerdotisas realizaban ceremonias secretas y condenadas en el templo dedicado a la diosa Ishtar, y donde la élite de la sociedad mantenía harenes con cientos de mujeres, las cuales eran tratadas como simples objetos para satisfacer los deseos de los poderosos. Y no era solo eso, la brutalidad era celebrada y considerada una virtud, un símbolo de fuerza. El propio rey, en un ejercicio de poder y violencia, ordenaba que sus atrocidades fueran esculpidas en las paredes de sus palacios, como si fuera un trofeo de sus victorias sobre la humanidad. Lo que sucedía más allá de las imponentes murallas de Nínive, que se alzaban a impresionantes 30 metros, era tan perturbador que incluso el propio Dios, en su infinita justicia, decidió intervenir personalmente. Y es sobre esta intervención divina de lo que descubrirás la verdad, una verdad que fue registrada en la Biblia, que apodó a Nínive como la ciudad de sangre. Una historia que no pertenece solo al pasado, sino que, sorprendentemente, puede tener más similitudes con nuestro tiempo de lo que podrías imaginar. ¿Te gustaría saber más sobre esto? Entonces, deja un comentario abajo de dónde estás viendo este video, cuéntanos qué ciudad es la tuya y descubre si tiene algo en común con Nínive, una ciudad marcada por la maldad y la tiranía. Ahora, para comprender verdaderamente la grandeza y los horrores de esta ciudad, es necesario retroceder un poco en el tiempo y reflexionar sobre el lugar que Dios eligió para establecer Nínive, una ciudad como ninguna otra. Imagina por un momento las vastas y fértiles tierras del norte de lo que hoy conocemos como Irak, cerca de la ciudad moderna de Mosul. En ese territorio se erguía una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Nínive no fue posicionada de manera aleatoria, sino con un propósito divino. A orillas del inmenso río Tigris, esta ciudad fue construida estratégicamente para ser una gran potencia. El Tigris no era solo un río cualquiera, sino una verdadera fuente de vida que transformaba las tierras áridas de la región en un campo fértil, capaz de sustentar y nutrir a una población creciente. Las aguas de este río no solo garantizaban la supervivencia de la ciudad, sino que también eran clave para el cultivo de vastos campos agrícolas y la facilitación del comercio con tierras distantes, lo que convertía a Nínive en un centro próspero e influyente. La belleza y la importancia de Nínive iban mucho más allá de su geografía estratégica. No comenzó siendo la capital del imperio asirio, como muchos pueden pensar. Al principio, Nínive era solo una de las varias ciudades situadas en la región mesopotámica. Sin embargo, Dios, con su sabiduría incomprensible, tenía un plan grandioso para este lugar. A lo largo de los siglos, desde alrededor del 3000 a.C., Nínive fue expandiéndose, evolucionando y convirtiéndose en un centro de poder, hasta finalmente alcanzar la posición de capital del imperio asirio. Alrededor del 700 a.C., bajo el reinado del temido rey Sennacherib, Nínive alcanzó su apogeo. Era una ciudad llena de esplendor y riqueza, el corazón palpitante de uno de los imperios más poderosos y temidos de la historia antigua. Nínive se convirtió en un símbolo de poder, dominio y brutalidad sin límites.
Este crecimiento, esta ascensión meteórica, hizo de Nínive un centro de influencia en el Medio Oriente. Su poder se extendía más allá de sus murallas, alcanzando tierras lejanas, y su fama, tanto por sus conquistas como por su crueldad, resonaba por todo el imperio. Lo que ocurría dentro de la ciudad reflejaba la decadencia de una sociedad donde la vida humana parecía no tener valor frente a las ambiciones de los gobernantes y la élite. La ciudad de Nínive, con su enorme riqueza, fortificaciones masivas y prácticas despiadadas, permanecía como un ejemplo del poder absoluto y las tinieblas de una civilización que se alejaba cada vez más de los principios divinos. El rey, con su visión estratégica y ambiciosa, tomó la decisión de transformar Nínive en la capital del imperio asirio, y lo que siguió a esta decisión fue nada menos que extraordinario. Imagina una ciudad de la antigüedad llena de amplias avenidas pavimentadas, donde el paisaje estaba marcado por palacios imponentes, cuyas paredes estaban adornadas con relieves en piedra que contaban historias de glorias pasadas y hechos de poder. Los jardines colgantes de Nínive eran tan deslumbrantes que rivalizaban en grandeza con los icónicos jardines de Babilonia, una maravilla que cautivaba a todos los que los contemplaban. Pero lo que realmente llamaba la atención en Nínive, además de su deslumbrante belleza, era su sistema de abastecimiento de agua, una verdadera obra maestra de la ingeniería de la época. A través de acueductos y canales, el agua del río Tigris se distribuía por toda la ciudad, asegurando que cada habitante tuviera acceso a agua potable, algo innovador y revolucionario para los estándares de la antigüedad. Los agricultores de la región, por su parte, aplicaban técnicas avanzadas de irrigación para cultivar una gran variedad de cereales, frutas y vegetales en las vastas tierras alrededor de la ciudad. Sin embargo, lo que realmente hacía de Nínive una ciudad única e incomparable era su papel como un próspero centro comercial. Comerciantes de diversas partes del mundo antiguo, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, desde Anatolia hasta Persia, convergían en Nínive. En las bulliciosas calles de la ciudad era posible encontrar productos de lugares tan lejanos como Egipto e India, desde oro y marfil hasta especias exóticas y telas finas. Todo lo que era raro o valioso pasaba por los imponentes portones de Nínive. Pero la grandeza de Nínive no se limitaba al comercio o a su impresionante infraestructura. La ciudad se convirtió en un centro de cultura y conocimiento. Bajo el reinado de Asurbanipal, uno de los monarcas más notables, Nínive albergó una de las bibliotecas más grandes e importantes del mundo antiguo. Allí se reunían miles de tablillas de arcilla que contenían textos sobre una vasta gama de temas: medicina, astronomía, literatura y religión. Era como si Dios, en su infinita sabiduría, hubiera permitido que todo el conocimiento de la antigüedad se concentrara en ese único lugar, haciendo de Nínive un repositorio de saberes preciosos. Para tener una idea de la magnitud de Nínive, sus murallas principales formaban un circuito de aproximadamente 12 kilómetros, protegiendo un área capaz de albergar a cientos de miles de habitantes. Algo impresionante, considerando que en la mayoría de las ciudades de la época, la población rara vez superaba los miles. Sin embargo, la grandeza de Nínive va más allá de los números o las estructuras físicas. La ciudad representaba la cúspide del poder y la riqueza, un testimonio de una civilización que se destacaba por su influencia en toda la región. Ahora bien, si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario con la frase «Jesús es mayor». Mostremos, al igual que Dios usó a un profeta para transformar una ciudad entera, Él puede transformar tu vida hoy a través de Jesucristo. Y si crees en el poder transformador de Dios, no olvides dejar tu like para que más personas puedan
conocer este poder de transformación. Sin embargo, queridos míos, es importante no dejarnos engañar por la fachada de esplendor. Detrás de esta grandeza y riqueza se ocultaba un lado oscuro que, lamentablemente, debe ser abordado. En el próximo capítulo nos sumergiremos en un aspecto sombrío de la historia de Nínive, algo que nos revela cómo el pueblo de esa ciudad utilizó todo su poder y riqueza de una manera que entristeció profundamente el corazón de Dios. Una historia que trae valiosas lecciones para los días de hoy. Descubriremos por qué, a pesar de tanta riqueza y grandeza, Dios sintió la necesidad de intervenir de manera tan drástica. Detrás de toda la ostentación y prosperidad existía un sistema religioso que apartaba a las personas del verdadero Dios. Y esto es lo que necesitamos entender, ya que nos ayuda a comprender por qué la intervención divina fue inevitable. En el corazón de Nínive, imponentes templos se erguían en honor a diversas deidades, siendo el más importante dedicado a Ishtar, la diosa del amor y de la guerra. Es difícil imaginar la confusión espiritual que esto representaba. ¿Cómo podía una sola diosa simbolizar tanto el amor como la destrucción? Además de Ishtar, los ninivitas adoraban a otros dioses, como Nabu, el dios de la sabiduría y la escritura, y Shamash, el dios del sol y la justicia. El libro de Nahum nos revela la verdadera naturaleza de estas prácticas, y en Nahum 3 o 4, la ciudad es comparada con una prostituta seductora y maestra de hechicerías, lo que ilustra cómo la idolatría había corrompido completamente la sociedad de Nínive. No se trataba solo de adoración. Los templos eran centros de rituales que involucraban prácticas que Dios condena y abomina, un reflejo de la profunda distorsión espiritual que tomaba control de la ciudad. Los templos de Nínive no solo eran lugares de culto, eran centros donde prácticas inmorales ocurrían de manera descarada. Lo más triste es ver cómo estas acciones hacia los falsos dioses influenciaban directamente la vida cotidiana de los habitantes. Los ninivitas creían que necesitaban realizar rituales complejos para agradar a sus dioses, como si eso fuera una forma de obtener bendiciones o protección. En los templos de Ishtar ocurrían ceremonias que mezclaban adoración con comportamientos inmorales y depravados, engañando a las personas y llevándolas a creer que estaban sirviendo a los dioses, cuando en realidad se estaban alejando cada vez más del Creador. La estructura de la ciudad, con sus anchas avenidas que conducían a los templos principales, reflejaba esta devoción distorsionada. La famosa Puerta de Nínive, una construcción monumental, estaba decorada con símbolos religiosos e imágenes de los dioses asirios, reforzando la idea de que la religión estaba profundamente entrelazada con el poder político. Los palacios reales poseían capillas dedicadas a las divinidades, evidenciando aún más la fusión entre la fe y la autoridad. Lo más trágico, sin embargo, era la manera en que la sociedad trataba a los más vulnerables. Nahum 3.1 describe a Nínive como una ciudad sanguinaria, llena de mentiras y robo. Los pobres eran sistemáticamente explotados, los extranjeros maltratados, y la violencia era vista como algo aceptable, incluso agradable para los dioses. El imperio asirio se hizo notoriamente conocido por su crueldad hacia los pueblos conquistados, frecuentemente esclavizando grandes poblaciones. El profeta Nahum nos muestra que la corrupción se había extendido por todos los niveles de la sociedad, desde los oficiales de más alto rango hasta los simples comerciantes. Las prácticas condenadas por Dios, como la explotación de los pobres, la violencia contra los indefensos y la codicia desenfrenada, se habían convertido en parte del día a día de la ciudad, vistas como normales y aceptables. La arqueología
Revela las atrocidades cometidas por los asirios, con relieves en las paredes de los palacios que ilustran cómo trataban a sus prisioneros. Las imágenes son tan perturbadoras que nos ayudan a comprender por qué Dios llamó a Nínive ciudad de sangre. La élite militar se enorgullecía de su brutalidad, viéndola como una forma de honrar a sus dioses guerreros. Las amplias calles de Nínive, que podrían haber sido lugares de justicia y prosperidad para todos, se convirtieron en escenarios de opresión y sufrimiento. El contraste entre el esplendor de la ciudad y el sufrimiento impuesto a los más débiles es uno de los aspectos más impactantes de esta civilización, mostrando cómo el pecado y la corrupción llegaron a un punto en que la propia ciudad se convirtió en una metáfora de la decadencia moral y espiritual. Los mercados de Nínive, que deberían haber sido espacios de comercio justo y próspero, se convirtieron en lugares donde los ricos explotaban brutalmente a los más pobres. En lugar de ser centros de intercambio y prosperidad para todos, estos mercados reflejaron la desigualdad y la opresión que dominaban la sociedad. De la misma manera, los templos, que podrían haber sido lugares de verdadera conexión con el Creador, se transformaron en centros de prácticas paganas que entristecieron profundamente el corazón de Dios. Si te preguntas cómo una ciudad tan próspera pudo desviarse tanto del camino divino, comenta: Señor, guarda mi corazón, una declaración de intención para que no cometas los mismos errores que los ninivitas. Este es un llamado a reflexionar sobre la importancia de mantener el enfoque en Dios, especialmente en medio de la prosperidad y la tentación. La ciudad de Nínive, con su grandeza y riqueza, estaba llena de contrastes. Tras bastidores de su prosperidad, los poderosos mantenían harenes con cientos de mujeres, usándolas como meros objetos para satisfacer sus deseos. Jóvenes eran forzadas a matrimonios arreglados, frecuentemente por razones políticas, sin respeto alguno por su libertad o dignidad humana. Las sacerdotisas, por su parte, desempeñaban un papel sombrío en los templos paganos, perpetuando prácticas inmorales y alejando aún más a la población de Nínive del verdadero Dios. Detrás de las imponentes murallas de la ciudad, la vida seguía un ritmo frenético. Las calles estaban siempre llenas de actividad, con comerciantes negociando productos de tierras lejanas, desde finas sedas hasta especias raras. El comercio estaba en pleno auge, y los mercados eran centros de intensa actividad, donde hábiles artesanos creaban joyas, cerámica y telas que eran conocidas y apreciadas en todo el mundo antiguo. La agricultura en los alrededores de la ciudad prosperaba gracias al complejo sistema de riego que aprovechaba las aguas del río Tigris. Los campos que rodeaban a Nínive eran fértiles y bien cuidados, produciendo cebada, trigo y una gran variedad de frutas y vegetales, lo que garantizaba el abastecimiento constante de la población urbana. En los talleres de la ciudad, el sonido de martillos y cinceles resonaba mientras los artesanos creaban obras de arte en metal, piedra y madera, impresionando al mundo antiguo con la destreza y belleza de sus trabajos. El sistema educativo de Nínive también era notable para la época. En las escuelas de escribas, los jóvenes aprendían el arte de la escritura cuneiforme, además de matemáticas y literatura. La famosa biblioteca del rey Asurbanipal, con sus miles de tablillas de arcilla, preservaba una vasta gama de conocimientos sobre medicina, astronomía, historia y muchas otras áreas del saber. Sin embargo, detrás de toda esta prosperidad, Nínive tenía un lado oscuro y sombrío. La ciudad era el centro del poder militar asirio, una fuerza conocida y temida por su brutalidad calculada. El ejército asirio empleaba tácticas crueles, incluyendo el uso de terror psicológico para someter a sus enemigos, debilitándolos
incluso antes de entrar en combate. Registros históricos y relieves en piedra encontrados en las ruinas de Nínive revelan prácticas deshumanas, como el empalamiento de prisioneros, una forma de tortura pública para intimidar a la población y a sus enemigos. Además, los asirios eran conocidos por deportar en masa a las poblaciones conquistadas, dispersándolas por diversas regiones del imperio para impedir cualquier forma de resistencia o revuelta. Los guerreros asirios eran entrenados desde muy jóvenes, recibiendo un entrenamiento riguroso en técnicas avanzadas de combate. El arsenal de la ciudad era impresionante, con máquinas de asedio sofisticadas y un ejército que empleaba tácticas militares tan eficaces que eran estudiadas y temidas por todas las naciones vecinas. Además, Nínive mantenía un vasto y eficiente sistema de inteligencia militar, con espías y mensajeros que viajaban por todos los rincones del imperio para obtener información crucial sobre los enemigos y las condiciones del territorio. Este escenario de gran poder militar es el telón de fondo de la narrativa bíblica que encontramos en el libro de Jonás. El libro de Jonás describe un momento decisivo para Nínive, cuando Dios envió al profeta a predicar en la ciudad. Nínive estaba en su apogeo de prosperidad y al mismo tiempo sumida en una profunda maldad. El texto bíblico habla de una población de más de 120,000 personas, una referencia a su condición espiritual. No sabían discernir entre su mano derecha y su izquierda, lo que indicaba una total falta de comprensión del bien y del mal. El mensaje de Jonás fue directo y claro. En 40 días, Nínive sería destruida. Lo que sucedió a continuación fue sorprendente. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, toda la ciudad se volvió a Dios en arrepentimiento. El pueblo declaró un ayuno, se vistió con ropa de saco, señales externas de un cambio interno y genuino. Ante este arrepentimiento sincero, Dios mostró su misericordia y perdonó la ciudad de la inminente destrucción. Sin embargo, este cambio no duró. Las profecías de Nahum e Isaías revelan que con el tiempo Nínive regresaría a sus caminos perversos. Nahum, por ejemplo, describe a Nínive como una ciudad sanguinaria, llena de mentiras y robos. Sus profecías detallan cómo la ciudad volvería a sus pecados, lo que finalmente conduciría a su destrucción. Isaías también incluye a Nínive entre las naciones que enfrentarían el juicio divino, señalando cómo el orgullo y la violencia de sus gobernantes terminarían por llevar a su caída. Si estás viendo este video y te ha tocado la historia bíblica, escribe en los comentarios «La palabra de Dios es vida», como recordatorio del poder transformador del mensaje divino. En el próximo capítulo, exploraremos un aspecto aún más sorprendente de la vida en Nínive, el papel de las mujeres en esta sociedad y las prácticas sombrías que ocurrían en los templos de la ciudad. La historia revelada por los arqueólogos sobre las condiciones de vida de las mujeres en Mindosindostin, Nínive, nos da una visión detallada de un sistema social profundamente desigual. Registros encontrados en las tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal nos muestran cómo la sociedad asiria estructuraba las relaciones entre hombres y mujeres, creando un retrato vívido de la vida femenina en la época. En la sociedad de Nínive, la posición social de una mujer estaba determinada principalmente por su relación con los hombres de su familia. El sistema patriarcal estaba profundamente arraigado en la cultura asiria, donde las mujeres eran tratadas como propiedad, primero de sus padres y luego de sus esposos. Esta realidad se reflejaba en las leyes y costumbres de la ciudad que daban a los hombres prácticamente toda la autoridad sobre las decisiones familiares. Los descubrimientos arqueológicos también revelan una clara distinción entre las diferentes clases sociales de mujeres. En la cima de la jerarquía estaban las mujeres de la realeza y la nobleza.
Las reinas y las esposas de los altos oficiales vivían en el lujoso palacio real, disfrutando de ciertos privilegios. Los documentos antiguos muestran que algunas reinas asirias poseían una influencia significativa en la corte, especialmente en cuestiones relacionadas con la sucesión real. Sin embargo, incluso estas mujeres privilegiadas vivían bajo limitaciones. Los matrimonios eran, en su mayoría, arreglados como alianzas políticas, atendiendo a los intereses del imperio. Las tablillas cuneiformes registran varios tratados matrimoniales, en los cuales las princesas eran enviadas para sellar lazos diplomáticos con otros reinos. El valor de una mujer de la nobleza era frecuentemente medido por su capacidad para generar herederos varones, asegurando la continuidad de la línea real. La poligamia era una práctica común entre la élite de Nínive, con los reyes asirios manteniendo un harén real, una práctica que simbolizaba poder y estatus. Registros históricos indican que el palacio real tenía un ala específica, conocida como la Casa de las Mujeres, donde residían las esposas secundarias y las concubinas del rey. Este sistema refleja la profunda desigualdad existente en la sociedad asiria, donde la posición de las mujeres de las clases más bajas era aún más desprivilegiada. La realidad de las mujeres en Nínive era aún más restrictiva de lo que muchos podrían imaginar. Su día a día estaba casi exclusivamente dedicado a las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y, en algunos casos, el trabajo en los campos, siempre bajo la supervisión de los hombres de la casa. Los textos históricos encontrados en las excavaciones revelan que estas mujeres tenían muy poca autonomía sobre sus vidas. Los matrimonios eran arreglados por sus familias, muchas veces sin su consentimiento y a edades muy tempranas, lo que dificultaba que pudieran ejercer cualquier tipo de libertad personal o tomar decisiones sobre su futuro. Un aspecto notable de la sociedad de Nínive era la presencia de las sacerdotisas en los templos. Sin embargo, este puesto religioso no significaba necesariamente que gozaran de mayor libertad o estatus social. Las sacerdotisas estaban subordinadas a una estricta jerarquía religiosa dominada por hombres, y sus funciones estaban estrictamente controladas por los sacerdotes principales. Aunque tenían una posición distinta dentro de la estructura religiosa, no escapaban de la opresión patriarcal que permeaba toda la sociedad. Los relieves en piedra y las esculturas encontradas en Nínive, especialmente aquellos en las paredes de los palacios, retratan cómo eran vistas las mujeres en el arte oficial de la ciudad. Mientras que los hombres eran representados frecuentemente en escenas de batalla, caza y rituales importantes, las mujeres aparecían principalmente en contextos domésticos o participando en procesiones religiosas. Esto ilustra claramente los roles sociales rígidamente establecidos para las mujeres en la sociedad asiria. Si todavía estás aquí en este video, es porque Dios tiene un propósito para ti. Comenta abajo: Jesús está volviendo, como un recordatorio de que Él está siempre presente en nuestras vidas, listo para transformarnos. En el próximo capítulo, vamos a sumergirnos en prácticas aún más oscuras que ocurrían en los templos de Nínive, revelando cómo la sociedad asiria mezclaba violencia con religión de una manera que hoy conmocionaría a cualquiera. Los registros históricos encontrados en la ciudad de Nínive, como relieves y textos asirios, documentan el lado más oscuro de esta civilización, un lado que los propios gobernantes intentaron preservar para la posteridad. Aunque hoy estas prácticas nos parezcan abominables, formaban parte de un sistema de terror psicológico orquestado por el ejército asirio. Las paredes de los palacios de Nínive, en particular en el Palacio Norte, retratan escenas perturbadoras de prisioneros siendo torturados públicamente. Estos relieves
no eran solo representaciones artísticas o simbólicas, eran documentos históricos hechos para eternizar el poder brutal de los asirios. Arqueólogos descubrieron inscripciones detallando cómo estas escenas de tortura formaban parte de una estrategia militar calculada para intimidar a los enemigos y evitar cualquier forma de revuelta. El ejército asirio utilizaba estas imágenes para transmitir un mensaje claro: la resistencia era inútil y la pena por cualquier intento de revuelta sería brutal y visible para todos. La religión en Nínive estaba intrínsecamente ligada al poder del Estado, y el templo dedicado a la diosa Ishtar, cuyas ruinas fueron descubiertas por arqueólogos, era uno de los mayores complejos religiosos de la ciudad. Las tablillas cuneiformes encontradas en este lugar describen rituales elaborados en honor a Ishtar, la reina del cielo y de la tierra. Ella era adorada en ceremonias que mezclaban lo sagrado con aspectos de su divinidad, como diosa de la guerra y de la fertilidad. La adoración a Ishtar no solo estaba relacionada con la religiosidad, sino también con el poder militar y la fertilidad, lo que reflejaba la conexión entre los dominios espirituales y terrenales de la sociedad asiria. Además, la famosa biblioteca de Asurbanipal, descubierta en las ruinas de Nínive, contiene miles de tablillas cuneiformes que documentan diversas prácticas religiosas asirias. Entre estos registros hay evidencias de rituales de purificación realizados en los templos, incluyendo el sacrificio de animales, práctica que estaba documentada en textos religiosos preservados en la biblioteca. Estos rituales no solo eran actos religiosos, sino que estaban profundamente ligados al mantenimiento del poder y el orden establecido en la sociedad de Nínive, reflejando la naturaleza entrelazada entre la espiritualidad y el dominio político y militar. Los textos encontrados en Nínive también mencionan cómo ciertas ceremonias religiosas se realizaban antes de las campañas militares, con el objetivo de buscar el favor divino para las conquistas. Este tipo de ritual estaba íntimamente ligado a la idea de que el poder militar y las victorias del imperio eran una manifestación de la bendición de los dioses. La estructura social de Nínive permitía que la élite ejerciera un control casi absoluto sobre la población. En los palacios reales había salas específicas donde los reyes asirios recibían tributos de pueblos conquistados y castigaban a aquellos que se rebelaban contra su dominio. Relieves en las paredes de los palacios muestran largas filas de prisioneros y pueblos derrotados trayendo ofrendas como señal de sumisión, reforzando la supremacía y la crueldad del régimen asirio. Si estás entendiendo cómo la sociedad de Nínive nos enseña sobre los efectos de una civilización que se aleja de los principios divinos, escribe en los comentarios "Aprendí con la historia". En el próximo capítulo veremos cómo toda esta estructura de poder y violencia llevó inevitablemente a la caída de esta gran ciudad. Los descubrimientos arqueológicos en Nínive cambiaron radicalmente nuestra comprensión de la antigua civilización asiria. El palacio de Sargón I, revelado en las excavaciones, presenta una arquitectura impresionante, con salones monumentales decorados con relieves en piedra que ilustran la magnitud del poder real. Estos paneles esculpidos no solo representan batallas épicas y ceremonias religiosas, sino que también nos dan un vistazo de la vida cotidiana de la nobleza asiria. La biblioteca de Asurbanipal, considerada la primera biblioteca sistemática de la historia, contiene más de 30.000 tablillas de arcilla preservadas. Estos textos abarcan desde medicina y astronomía hasta literatura y registros administrativos, proporcionándonos una visión profunda del nivel avanzado de conocimiento que los ninivitas poseían. Los relieves encontrados en los palacios asirios son particularmente reveladores, mostrando escenas detalladas de cacerías reales, campañas militares y rituales religiosos.
Cada escultura encontrada es como una ventana al pasado, que nos permite comprender con detalles impresionantes, desde los elaborados peinados y vestimentas de la época hasta las tácticas militares y las prácticas culturales de los asirios. La historia de Nínive, sin embargo, nos enseña una lección atemporal sobre el verdadero significado de una civilización. Nínive alcanzó el auge del poder mundial, con riquezas inmensas y conocimiento avanzado, pero su grandeza material contrastaba dolorosamente con su decadencia moral. La misma ciudad que produjo magníficas obras de arte y textos científicos, también fue escenario de una crueldad sin igual y de profundas injusticias. Esta historia bíblica nos enseña que el verdadero progreso de una civilización no puede ser medido solo por sus logros materiales. Nínive tenía todo: poder, riqueza, conocimiento. Sin embargo, le faltaba lo más importante: la justicia y el temor a Dios. Si la historia de Nínive te impresionó, no puedes perder la oportunidad de conocer un lugar que también fue escenario de eventos extraordinarios. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora y descubre cómo era la vida en el Templo de Salomón. Te sorprenderás al aprender sobre la grandiosidad y los rituales que ocurrían en ese lugar sagrado y, lo más importante, entender cómo el templo reflejaba la relación entre el pueblo y Dios. No te lo pierdas. Haz clic ahora mismo.